muchísimas gracias por estar compartiendo este encuentro. Veo que hay gente no solamente de todas partes de Argentina, sino también de afuera, eso es súper genial. Mi nombre es Gabriel Canepa, como lo anticipaba Daniela, y yo soy desarrollador full stack en una empresa que se llama Scalar, y también colaboro como docente en Carrera Linux Argentina, y también en esta serie de webinars que auspicia DonWeb. El tema que nos ocupa en el día de hoy es la introducción a la línea de comandos de Linux. Es posible que si entre ustedes hay personas que ya están familiarizadas con la línea de comandos, o si son administradores de sistemas, van a notar que los contenidos son más bien para personas que no son, digamos, duchas en el tema, pero la idea es que espero que salgamos todos de acá habiendo aprendido al menos un truco para trabajar con la línea de comandos. Muy bien, vamos a primero charlar unos minutitos sobre cuál va a ser la temática de este encuentro. Primero que nada, vamos a hablar sobre cuándo me conviene elegir un VPS o el hosting tradicional que ofrece DonWeb o alguna otra alternativa que ustedes conozcan. Una vez que nos decidimos por un VPS porque la necesidad o el gusto lo dicta de esa manera, vamos a ver cómo asegurarlo inicialmente. Obviamente hay muchas cosas que le podemos agregar que están fuera del alcance de este webinar introductorio, pero algunas cosas fundamentales de largada. Un VPS, como preguntan ahí por el chat, es un Virtual Private Server, que es un servidor privado virtual, es la nube, es la computadora de alguien más. En este caso es un servidor que DonWeb provee desde la nube. No deja de ser una máquina Linux, pero que va a ser exclusivamente para manipular desde la línea de comandos. Hay distribuciones Linux muy avanzadas y muy logradas en lo que es la interfaz gráfica, pero cuando hablamos de un VPS estamos hablando de un servidor Linux que solamente manipulamos mediante la línea de comandos y al que nos conectamos de forma remota. Así que bueno, espero haber evacuado esa duda, y aunque hacia el final de la charla vamos a tener un tiempito para hacer preguntas, me pareció importante aclarar esta puntualmente para largar. Muy bien, y después, una vez que ya tenemos más o menos asegurado el VPS, vamos a aprender cómo manejarnos dentro del mismo. Cómo vamos a navegar entre el árbol de directorios de Linux, vamos a manipular archivos y directorios, y aprender a instalar paquetes, utilizando un gestor de paquetes. Veo una pregunta de Cristian, y de paso les comento a todos, las preguntas puntuales se las recomiendo que las hagan desde el foro de QA, así no se pierden entre una catarata de mensajes. Esta justo la vi, pero mejor pónganla en el QA, para que no se mezclen entre saludos y demás. Sí, Bueno, para que todos sepan dónde está el QA, son las dos viñetas que hay de conversación. Ahí, al entonces lado del los chat. leemos, claro, a la del chat, exactamente. Genial. Muy bien. Para responder a Christian, sí, DonWeb provee una consola web para la gestión de VPS directamente desde el panel de control. En un principio pensé en mostrarlo, pero ahora, para no, como el tiempo es bastante limitado, asumimos para hacer este webinar que ya está instalado esta función, que está al menos levantado. Vamos a ver las configuraciones iniciales de seguridad, pero que al menos ya está levantado el VPS.
pero por lo general a cualquier persona le va a resultar más cómodo utilizar un cliente SSH para conectarse remotamente en vez de utilizar una consola web. La consola web está buena para el setup inicial, pero para futuro, digamos, de ahí en más, es mejor utilizar un cliente SSH. Muy bien, primero charlemos entonces cuándo elijo un hosting tradicional y cuándo voy a inclinarme o voy a querer un VPS. Bueno, y eso depende de nuestras necesidades fundamentalmente. Si todo lo que necesitas es tener, por ejemplo, un blog, una página web estática, un WordPress o un sitio basado en WordPress, el hosting tradicional cabe perfecto. Y con hosting tradicional me refiero a un stack LAMP que está compuesto por debajo un servidor Linux, el servidor web Apache, MySQL o MariaDB para el lado de la base de datos, y PHP como lenguaje de scripting del lado del servidor. La característica de del hosting tradicional es que en un mismo servidor pueden estar compartiendo varias cuentas. Entonces, no es recomendable si nuestra aplicación digamos, es robusta, necesita mucha memoria o recursos de CPU. Entonces, ahí cuando ya nos vamos saliendo del ámbito de un hosting tradicional y nos pasamos a un VPS. ¿Cuándo elegir un VPS? Si necesitamos un stack no tradicional y la libertad de poder instalar nuestros propios componentes del stack, como por ejemplo un stack min, que está compuesto por una base de datos no relacional que es Mongo, Express, Angular y Node, o algún otro componente, por ejemplo React en vez de Angular, en un stack MERN. Entonces, si yo quiero tener esa libertad de poder instalarle las cosas que yo quiera, básicamente, entonces voy a querer inclinarme hacia un VPS. También un VPS me permite tener un control más granular sobre quién puede acceder y cómo, y una mayor versatilidad en cuanto a lo que yo puedo hacer. En un hosting tradicional, la empresa que me lo brinda me provee un panel de administración con algunos menús, pero el VPS me amplía las posibilidades. Obviamente, para tener un VPS hace falta tener ciertos conocimientos de Linux, o si lo contratamos para que alguien más lo haga, bueno, también está bien. Entonces, eso es, digamos, a grandes rasgos, cuando vamos a querer tener un VPS frente a un hosting tradicional. Bien, lo primero de Linux que vamos a hablar es que la estructura de directorios se parece mucho a un árbol invertido donde la raíz está arriba de todo. Imaginémonos que el tronco no existe y a continuación tenemos las ramas, las ramitas y las ramotas, por decir una manera. De esa forma es como está construido el árbol de directorios de Linux, y todo esto no es al azar, sino que sigue un estándar que se conoce como FHS, estándar de jerarquía del sistema de archivos, o File System Hierarchy Standard, del inglés. Pasémonos entonces un minutito al VPS que ya tengo funcionando, y en un primer momento creí que me sería útil tener la terminal dividida en dos. Si le encontramos un uso durante el taller, la vamos a dejar así, si no después cualquier cosa la cierro. Mientras tanto, en el lado izquierdo simplemente están viendo en casi tiempo real el listado de los procesos, y también el uso de CPU y de memoria. No se distraigan por eso,
Vamos a enfocar la atención en el lado derecho por el momento. Muy bien, primero que nada, y antes de pasar a inspeccionar todo lo que es el árbol de directorios, vuelvo a reiterar que vamos a agregar algunas configuraciones de seguridad para que al menos lo tengamos al VPS funcionando con tranquilidad. ¿Bien? Bueno, dijimos entonces que la estructura de directorios en Linux es muy parecida a un árbol invertido donde la raíz está en el tope. Muy bien, ahora yo estoy logueado como el usuario root, que es la cuenta de administrador o superusuario en Linux, y es la cuenta inicial con la que van a tener acceso cuando creen un VPS de Don Web. Si yo escribo el comando ls, que me permite ver el listado del directorio actual en el que estoy posicionado, voy a ver precisamente eso. Todo lo que tengo ahí es, a ver, ahí está. Con ls-l veo digamos, un detalle más específico sobre el contenido. En este caso, vamos a ver, es un archivo, no es importante el nombre ni tampoco el contenido, pero en este caso todo lo que hay dentro del directorio actual es un archivo con ese nombre. También es importante para saber en qué parte del árbol estoy posicionado, para ver en qué parte de ahí estoy, el comando pwd, que es print working directory, como me dice ahí, estoy en /root. Este es el directorio personal del archivo root, del usuario root, no del archivo. Y si nos fijamos, esta barra es lo que se conoce como la raíz del sistema, y de la misma forma que yo hice ls para el directorio actual, yo puedo hacer ls para la raíz. ls-l espacio barra me da un detalle de todo lo que está en la raíz. Bien ahí arriba en el árbol de directorios. En azul van a poder ver los subdirectorios. En un celestito, cian creo que se llama este color, van a ver enlaces simbólicos que a grosso modo y en muy alto nivel funcionan como los accesos directos, aunque algún purista me va a querer pegar con un palo por decir eso, pero la idea es básicamente esa. Y los archivos comunes y silvestres, si yo agrego uno, lo vamos a poder ver simplemente en blanco. Pero ¿qué es lo que quisiera que nos llevemos de esta inspección inicial del directorio raíz? Que adentro vamos a encontrar otros como por ejemplo boot, donde tenemos los recursos para el inicio del sistema operativo, dev, donde tenemos los puntos de asociación con los dispositivos que están conectados al equipo, etc., que es donde vamos a encontrar los archivos de configuración de prácticamente todo lo que tenemos en el sistema. Después, home, el lugar donde vamos a encontrar los directorios personales de los usuarios. Luego más abajo, temp, un directorio temporal, user, USR, mejor dicho, que es el directorio donde vamos a encontrar todos los programas de usuario, los archivos binarios, y var, donde vamos a encontrar datos variables, entre ellos los más conocidos son los logs. Acá comentan que necesita que agrande la pantalla del VPS, entonces lo que vamos a hacer, dame un segundito, vamos a cerrar uno de los paneles, vamos a
limpiar esto y vamos a volver a donde estábamos recién. Muy bien. Y acá sí, vamos a agrandar un poquito más. Espero que sea suficiente, pero bien. Habíamos dicho entonces que en el segundo nivel, o sea, un poquito más abajo de la raíz, quizás en una de las ramas iniciales, encontramos a todos estos directorios. Si yo hago un lsd barra etc, voy a ver el contenido detallado del directorio etc. Un montón de cosas. Si hago lo propio con home, no voy a encontrar nada porque todavía no creé ningún usuario. Y eso es una de las cosas también que vamos a querer hacer. El problema con utilizar la cuenta de root es que no tiene prácticamente ninguna restricción en cuanto a lo que se puede hacer. O sea, podemos mandarnos macanas bien grandes si no nos controlamos en este punto. Entonces, una de las primeras cosas que se suelen hacer para poner en funcionamiento un servidor es crear al menos un usuario que esté asociado con una persona particular, de tal forma que sea más fácil registrar las actividades y también los procesos o las operaciones administrativas. Tomás estaba comentando con qué comando de aplicación estás viendo la lista de procesos corriendo actualmente. Es htop. Es esta que les voy a poner acá. Es una versión potenciada del famoso top. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregar un nuevo usuario para para un usuario personal, y al que después le vamos a dar acceso para hacer ciertas cosas en el sistema. Bien. Y esto por lo general lo van a hacer desde la consola de Don Web, pero como les decía hace un ratito, una vez que ya lo tengan listo, van a utilizar un cliente SSH que puede ser PuTTY, MOBA Extern. Yo estoy utilizando en este caso la terminal de Windows sobre WSL. Así que muy bien, vamos a crear un usuario, le vamos a poner Gabriel. Entonces lo hacemos con el comando adduser, espacio seguido del nombre de la cuenta de usuario, ¿sí? Del usuario, no del nombre de la persona propiamente dicha. Me van a pedir que ingrese una contraseña 2 veces. Muy bien, ahora el nombre completo de la persona, pondremos Gabriel Canepa, un room number. Yo puedo ir aceptando los valores por defecto, los puedo dejar vacío, presionando Enter. No hace falta más, más detalle. Me dice que acabo de incluir un carácter especial en el nombre del usuario, Gabriel Canepa. Lo vamos a dejar así. No impacta nada. Y bueno, ya tengo el usuario. Si yo hago ahora de vuelta el ls sobre el directorio /home, vamos a ver que ahora ya hay un directorio que es propiedad del usuario que yo acabo de crear. ¿Bien? Muy bien. Entonces, lo próximo, vamos a agregarlo al grupo de superusuarios para que inicialmente Gabriel tenga los mismos permisos que tendría root, pero con la diferencia que si Gabriel accede a los permisos de root de alguna forma, eso queda registrado en el sistema y si se manda una macana ya sabemos que fue Gabriel. En cambio, si vemos que root hizo algún despropósito, después, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién será ese root? Entonces ya tenemos una persona a quien echarle la culpa, y es Gabriel, cualquier cosa. Muy bien, entonces para agregar al usuario que recién creamos, ups, me equivoqué.
al grupo de sudo, que es el grupo de administradores. Dicho sea de paso, en Linux, un grupo es un conjunto de usuarios, de cuentas de usuario, que comparten accesos y ciertos permisos. El comando para agregar un usuario a un grupo es usermod, espacio, guión A minúscula, G mayúscula, seguida del nombre del grupo y finalmente de la cuenta de usuario que me interesa, ¿sí? Muy bien, a partir de ahora yo podría tranquilamente conectarme como Gabriel. Entonces voy a hacer eso, voy a abrir otra terminal, ahí estoy ¿cómo es? En mi equipo local. Entonces ahora voy a hacer un SSH al servidor. Como no me acuerdo la dirección IP, la voy a copiar y la voy a pegar. Y desde acá, recién preguntaban qué cliente SSH utilizo. Simplemente SSH disponible desde WSL en Windows o directamente desde la terminal si están en Linux, ¿sí? Entonces vamos a hacer SSH, Gabriel, arroba, pongamos la IP. Me va a pedir que confirme, ingrese la contraseña y a partir de acá ya estoy conectado como Gabriel, ¿sí? Ya no como root. En la pantalla de la izquierda estoy como root, pero ya acá estoy como Gabriel y puedo seguir de esa manera. Entonces lo que voy a hacer es salir de esta terminal. Me voy a quedar con la de Gabriel. ¿Qué podemos hacer ahora como Gabriel? Lo que vamos a hacer es configurar el servicio de SSH para poder agregarle algunas cositas de seguridad. Por lo general, cuando levantamos un nuevo VPS, el servicio de SSH, que es el protocolo que me permite conectarme de forma segura desde afuera, de forma remota, está escuchando en el puerto 22 de TCP. Esto es un inconveniente por el hecho de que la gente que escanea puertos y que busca atacar maliciosamente a máquinas Linux expuestas a la red, sabe que escaneando el puerto 22 va a empezar, si detecta que el puerto 22 está abierto y aceptando conexiones, va a empezar a tratar de entrar por fuerza bruta con cuentas como root. Entonces, por eso una de las cosas que vamos a hacer es cambiarle el puerto de escucha. Para hacerlo, ya que Gabriel tiene permisos de superusuario, vamos a utilizar la palabra sudo para acceder a esos permisos de superusuario. Lo primero que vamos a hacer es efectuar una copia del archivo de configuración de SSH para que en caso de que nos equivocamos podemos restaurarlo, ¿sí? Entonces, hagamos eso, haciendo una copia de sshd.config y lo vamos a copiar en el mismo lugar, pero con el nombre .org, ¿sí? Me va a pedir nuevamente la contraseña. Dicho sea de paso, la duración de haber ingresado la contraseña de Gabriel para acceder a los permisos de superusuario dura unos 15 minutos, cosa que se puede extender, pero también está fuera del alcance de este webinar. Entonces ahora hagamos esencialmente lo mismo, pero con un nano para poder editar ese archivo. Nano, dicho sea de paso, es un editor de texto que podemos utilizar desde la línea de comandos de Linux. Hay otros más potentes, pero la curva de aprendizaje es más pronunciada. Entonces, para mantenerlo simple en este webinar, utilizamos Nano, seguido del archivo que queremos editar.
Las líneas que comienzan con un numeral son comentarios y se desestiman cuando corre el servicio. Lo primero que quiero que hagamos es, vengamos aquí a esta línea donde dice port 22, que es el puerto por defecto. Vamos a comentarlo y vamos a cambiarle a otro puerto, digamos, no sé. Obviamente no tiene que estar en uso. Vamos a decir 12.500. Pero no estar pegándole justo a un servicio que esté corriendo en el equipo. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa más podemos hacer para agregar un poquitito más de seguridad a la cuestión? En la parte de Authentication, que ustedes ven ahí donde está el cursor, lo que vamos a hacer es el login grace time, le vamos a poner 1 minuto. O sea, desde que se abre la conexión tenemos 1 minuto para autenticarnos en el sistema. Vamos a disminuirlo. Vamos a indicar que no se permita el inicio de sesión como root directamente. Eso va a ocasionar que alguien que quiera ingresar por fuerza bruta utilizando la cuenta root no va a poder de ninguna forma. Y después, por una cuestión para agregarle algo más, vamos a disminuir la cantidad máxima de intentos de autenticación a 3. Hay más cosas que le podemos agregar, pero con estas, para alargar, estamos súper bien. Para guardar los cambios, presionamos la tecla Control, luego O, presionamos Enter para confirmar, y después para salir, Control y X. Para que los cambios tengan efecto, tenemos que reiniciar el servicio de SSH. Eso lo hacemos con sudo systemctl restart sshd. Recordemos que por ser una tarea administrativa, tenemos que utilizar sudo, y systemctl es el gestor de procesos que hoy por hoy está incluido en casi todas las distribuciones Linux, siendo sshd el nombre del servicio que queremos reiniciar. Muy bien. Perfecto. Ahora el servicio SSH está escuchando en el puerto 12.500, así que si yo fuera a salir ahora, lo cual voy a hacer, me dice que ya cerró. Ahora, si yo intento conectarme como antes, ssh gabriel @ la dirección IP, me dice que la conexión fue rechazada. Lo que tengo que hacer ahora es indicarle el puerto donde está escuchando el servicio, y después el resto continúa siendo igual. Muy bien, ya estoy nuevamente conectado, y bien decían recién en el chat que los VPS de Don Web ya vienen con el puerto cambiado por este mismo tema de seguridad, pero de todas maneras, si alguna vez ustedes instalan una máquina virtual sobre VirtualBox, o si quieren reciclar una máquina que tienen en su casa y le meten alguna distribución Linux, va a estar escuchando el puerto 22, entonces por eso fue que decidimos ponerlo, incluir ese tema en el video. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue editar ese archivo, el sshd-config, que, si nos fijamos, está dentro de un subdirectorio ssh dentro de el directorio etc. Inclusive hay un comando que se llama tree, en este caso no lo tengo instalado, después lo vamos a instalar para ilustrar cómo se ve la estructura del árbol de directorios desde la línea de comandos, ¿sí? Pero por lo pronto estamos ahí. Recordemos que la estructura de directorios de Linux se asemeja mucho a un árbol invertido con la raíz en el comienzo
y el resto hacia abajo, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí estamos, hagamos un sudo apt install, adelantándonos un poquito a lo que vamos a ver enseguida, que es el gestor de paquetes apt, pero hagamos un install tree. Está disponible en este caso, quizás para una anterior de Ubuntu, pero bien, ese ya lo vamos a buscar. Déjenme que lo chusme un segundito. Bueno, ese ya lo buscamos bien, cuál es el nombre del paquete puntualmente. Después de instalarlo, utilizamos tree como ejecutable, pero en este momento no recuerdo exactamente cuál es el nombre del paquete donde, donde se encuentra, ¿sí? Muy bien. Si volvemos a la presentación, ya vimos entonces que a través del servicio de SSH yo me puedo conectar de forma remota a un servidor en la nube, y es la forma en la que por lo general yo voy a administrar un servidor. Muy rara vez voy a estar presente físicamente en el lugar donde esté ubicado el servidor. Por lo general lo voy a hacer de manera remota a través de SSH. Para poder hacerlo, yo necesito saber en qué puerto está escuchando, y si soy el responsable de mantener el servidor, apenas lo pongo en funcionamiento, hay un par de seteos de seguridad que le puedo poner para evitarme dolores de cabeza. Muy bien. Ahora con respecto a la manipulación de archivos. Ya que estoy conectado como Gabriel, y si utilizo nuevamente el comando pwd, voy a ver que efectivamente estoy dentro de mi directorio home o mi directorio personal, y en esta área yo tengo potestad para poder crear archivos y directorios y hacer lo que yo necesite, ¿sí? Ahí nos dice Joel que para instalar tree, eso traté, pero no lo agarró. Pero ya sí ya lo vamos a probar cuando veamos el tema del gestor de paquetes. Probemos cómo crear un archivo. La forma más simple para crear un archivo vacío es utilizar el comando touch, pero ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve un archivo vacío? Tiene sus usos, pero como no vamos a entrar en eso particularmente, creemos un archivo nuevo. Acá no necesito usar sudo porque tengo permisos para crear cosas dentro de mi directorio personal. Entonces, simplemente con nano, seguido del nombre del archivo, puedo empezar a escribir cualquier verdura. Y para guardar los cambios, como dijimos recién, control O para guardar, luego enter, y control X para salir de eso. Cuando yo utilice ls para ver el contenido, voy a ver solamente el archivo este, ¿sí? Y si hago ls-l, voy a ver un listado más detallado. ¿Bien? Para crear directorios, utilizamos el comando mkdir y seguido del nombre del que le quiero dar. Fuentes, por ejemplo. Si ahora hacemos ls-l, voy a ver que en blanco tengo el archivo y en azul el directorio. Y también en la primera columna de la izquierda, el primer carácter, en este caso un guión medio, y abajo una letra D, me indican que en el primer caso se trata de un archivo y en el segundo de un directorio. Ahora yo quizás quisiera moverme dentro del directorio fuentes
para poder crear archivos ahí. Para hacerlo utilizo el comando cd seguido del destino a donde deseo moverme. cd fuentes, presiono enter y ahora ya puedo ver en el prompt que estoy ubicado en /fuentes, donde la tilde representa mi directorio personal. Entonces, leyendo esto, yo puedo ver que estoy dentro de un directorio que se llama fuentes, que está ubicado dentro de mi directorio personal. Pero también siempre podemos hacer pwd y ver que efectivamente estoy ahí. Muy bien. Entonces ahora creemos otro archivo. Nano archivo2.txt y volvamos a escribir cualquier cosa, contenido irrelevante, control O, enter, control X y salgo. Y efectivamente, ahora tengo un archivo2.txt en el lugar que yo esperaba. Para volver al directorio anterior, o sea, mi home, tengo dos alternativas en este punto. Puedo hacer cd seguido de un guión medio, y el guión medio se interpreta como el directorio en el que estaba anteriormente, justo antes de ahora. Esa es una alternativa. Hagámoslo. Ven que ya estoy en mi home. Con cd-medio vuelvo a fuentes para mostrarles la otra posibilidad, que consiste en hacer cd punto punto, seguido de una barra, o no, la barra no es necesaria en este caso. Los dos puntos representan el directorio padre de donde me encuentro actualmente. Recordemos, en esa estructura de árbol, la rama desde la que se origina el directorio en el que estoy ubicado ahora. Entonces, de esa forma, me vuelvo hacia mi directorio personal. Hagamos un listado nuevamente. Y recordemos que teníamos ese archivo .txt. Digamos ahora que lo quiero mover hacia el directorio fuentes. De paso, veamos un truco, o no un truco, es un comando para limpiar la pantalla. Es clear, ¿sí? Y una vez que tenemos la pantalla sin nada, podemos volver a tirar un listado. Ok, para copiar podemos utilizar el comando copy, que me va a hacer una copia del archivo hacia donde yo la quiero colocar. O si lo que me interesa es moverlo, o sea, sacarlo de la ubicación actual y pasarla a fuentes, puedo utilizar mb de move. Vamos a inicialmente copiar. Haciendo entonces, si yo escribo las primeras letras del nombre del archivo y presiono la tecla Tab, voy a poder utilizar un feature de Bash, que es el autocompletado. Y ahora tengo que especificar el destino. O sea, ya estoy diciendo que voy a copiar archivo.txt, pero ¿hacia dónde? Y acá es algo importante para tener en cuenta. Si yo le paso a continuación un nombre de un archivo, existente o no, lo que va a hacer CP es copiar los contenidos de archivo.txt a ese nuevo destino, y si le paso el nombre de un directorio, lo que va a hacer es copiar el archivo tal como está hacia ese directorio. Vamos a recurrir a la primera opción. Si yo ahora hago archivo1.txt y después veo la diferencia entre ambos, con diff, archivo.txt y archivo1.txt, no hay absolutamente ninguna diferencia. Por otra parte, si yo sigo a CP
con un nombre de un directorio, fuentes, lo que va a hacer es copiar el archivo a esa ubicación. Entonces hacemos un lsd de fuentes y vemos que ahí están esos dos archivos. Anteriormente, cuando hicimos una copia del archivo de configuración de SSH, hicimos exactamente esto. Especificamos la fuente y el destino en un archivo que CP creó para nosotros. También existe el comando mb de mover, que siguiendo la misma idea, si yo utilizo un primer argumento con un archivo y el segundo es un archivo, existente o no, lo que va a hacer es renombrar el original por el nuevo. O sea, el archivo .txt va a desaparecer y lo va a reemplazar un archivo 3.txt. Como podemos ver ahí. Y en el caso de que el segundo argumento sea un directorio, el archivo va a desaparecer del actual y va a ir a parar al directorio destino. Probémoslo con el archivo 3, seguido de fuentes. Ya no está más acá, pero si vemos el contenido de fuentes, está ahí junto con los otros dos que habíamos pasado antes. Lo último que nos queda hacer en lo que respecta a la administración o la manipulación de archivos es el borrado. Entonces, en el directorio actual teníamos el archivo 1.txt. Para borrarlo, utilizamos rm seguido del nombre del archivo. Cuando presione Enter y veamos el listado, vemos que se fue. Para borrar directorios, utilizamos rmdir, pero si yo trato de hacerlo con fuentes, me va a decir que no está vacío y por lo tanto no puedo borrarlo. Podría forzarlo, pero no es la idea mostrar cómo se hace eso porque nos puede llevar a cometer errores si somos descuidados. Entonces, si yo quiero borrar realmente el directorio fuentes, me muevo hacia adentro de fuentes y empiezo a borrar cada uno de sus contenidos. Archivo 1.txt, archivo 2 y finalmente archivo 3, que como podemos ver en el caso del borrado, puedo especificar todos los archivos de una sola vez. Y si vemos el contenido, ya no hay más nada. Por supuesto, yo no puedo borrar un directorio estando posicionado en el mismo. Entonces, para hacerlo, tengo que salirme afuera, con cd espacio guión medio, y ahora sí, hacer un rmdir de fuentes. Y si vemos el contenido de mi directorio personal, ya no hay nada, quedó todo limpio como en un principio. Muy bien, hay un montón de cosas más que podemos ver en cuanto a archivos, pero esta es una introducción, les recuerdo. Genial. Llegamos a lo que quería mostrarle porque es algo para sacarle el jugo. Y es el gestor de paquetes apt. Hay varias interfaces de la línea de comandos que me permiten instalar paquetes, pero hoy por hoy apt es muy extendida y van a ver a apt-get, aptitude, pero si son vagos para escribir como yo, con apt salen andando sin ningún problema. Muy bien. ¿Y qué exactamente es un gestor de paquetes? Supongamos, volviendo un poco al principio, que yo decido instalar no sé, MongoDB en mi VPS. MongoDB necesitará algunas
algunos otros paquetes a fin de funcionar correctamente, a lo que le llamamos dependencias. Y puse Mongo por decir algo, ¿sí? Bien podría ser algo relativamente simple, como el htop del que hablamos hace un rato. Si utilizamos apt-medio, caché, depends, y seguido del nombre del paquete, vamos a ver que en este caso htop, para funcionar, necesita de 3 otros paquetes. libc6, en este caso son librerías, ¿no? Pero mantengámonos con el nombre de paquetes. ncourses y tinfo. Y si entramos a inspeccionar cada uno de esos, tendrán sus propias dependencias y así no terminaríamos más de instalar un paquete tan simple como htop. Entonces, lo que me hace un gestor de paquetes es instalarme no solamente lo que yo le pido que instale, sino todas las dependencias. Muy bien. Lo que veo en el comentario en el chat, no sé si es una pregunta en cuanto a interfaces para instalar paquetes. Alfredo está comentando aplicativos de línea de comandos para gestionar paquetes. Está bien decir un aplicativo, si lo querés decir, pero también, bueno, apt, ¿sí? aptitude y apt-get son interfaces de alto nivel para lo que en realidad se utiliza en los sistemas operativos basados en Debian para instalar, que es una herramienta que se llama dpkg. Entonces, apt, aptitude y apt-get son interfaces a dpkg. Los querés nombrar como un aplicativo, está perfecto. Pero bueno, a eso me refería con interfaces. Lo más usual que vamos a hacer va a ser instalar paquetes, pero también vamos a querer ver información sobre estos. Supongamos que yo quisiera ver información sobre htop. Limpiemos otra vez y hagamos apt-cache show htop. En este caso, el comando que me va a mostrar la información es apt-cache cuando lo utilizo con la opción show. Hay otros más como depends, tal cual lo mostraba recién. Me va a mostrar el estado, ¿sí? La prioridad, la sección, quién es el actual responsable, una descripción, la página web, o sea, información sobre el paquete. Otra cosa muy importante que podemos hacer con apt, y es algo que tenemos que tener el hábito de hacer, de todas maneras se nos va a recordar, porque Ubuntu es muy bueno en hacer eso, es actualizar el índice de paquetes. El índice de paquetes es el listado que Ubuntu maneja localmente para saber cuáles son los programas que puede instalar desde sus repositorios. Para que podamos mantener esa lista sincronizada con los repositorios de Ubuntu, cosa que, por ejemplo, si sale un programa nuevo, una actualización hoy, y yo tengo la lista de paquetes actualizada antes de ayer, yo esa actualización a ese nuevo programa no lo voy a ver. Entonces, lo que hacemos es un apt update. Con eso yo me aseguro que la lista de paquetes disponibles que yo veo localmente son todos los que tiene Ubuntu para ofrecerme en este caso, ¿sí? Y es algo que por lo general siempre tenemos que hacer antes de instalar algo, ¿sí? Entonces, está bueno, digamos, tener el hábito, ¿sí? Ya que me entró la curiosidad, como decían los compañeros recién, vamos a probar, a ver, hagamos un apt-cache search para hacer una búsqueda. Buscamos tree, hay un montón de
de programas que tienen la palabra tree en su descripción o en su nombre. Y en este caso no lo encuentra directamente. Eventualmente podría ser esta, pero para no estar haciendo prueba de error, no vamos a entrar en eso. La aplicación sí se puede programar mediante un cron job sin ningún problema, así que también es un recurso al que podemos recurrir, ¿sí? Muy bien. Vemos ahora si, a ver, después de haber actualizado, no, sería demasiada suerte, pero probemos con apt-get. ¿Me lo encontró? Qué bueno. Si yo hubiera hecho sudo apt install tree, también lo hubiera encontrado. ¿Cuál era el problema? Es que no habíamos actualizado el índice de paquetes. Por eso al principio no nos había salido. Entonces, volviendo un poquito hacia atrás, dijimos que íbamos a tratar de ver el esquema de directorios de una forma un poco más gráfica, y podemos hacerlo con tree, creo que era para ver un solo nivel, demasiado largo, un solo nivel pero demasiado largo. Entonces vamos a ir con un directorio un poco más, más simple, y tratar de ver el home. Bueno, vamos a ver que debajo de home está Gabriel nomás, y me dice que hay un error porque no lo hice con permiso del superusuario. Podemos hacer lo propio con tengo que poner el guión, etc. Ahí está. ¿Dónde estoy con el...? No, se me está mostrando parte de la salida por el hecho de que cuando hago scroll en la terminal no aparece el tope. Pero como ustedes pueden ver, ahí estamos viendo el árbol de directorios de una forma más fácil de ver, ¿sí? Y tratamos, bueno, también lo voy a volver a hacer. Creí que me había faltado un sudo. Pero excelente. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto durante este webinar? Y ya abro para revisar las preguntas del QA. ¿Cómo vamos a determinar si necesitamos un VPS o si nos alcanza con un hosting tradicional? Depende mucho del stack que vamos a emplear, de nuestras necesidades, de cuán importante es para nosotros la versatilidad o la posibilidad de instalar paquetes, de tener un mayor control sobre nuestro equipo. Entonces, en ese caso, vamos a querer utilizar un VPS. Como el tiempo nos alcanzó para profundizar más en el estándar de jerarquía del sistema de archivos, les recomiendo que lo busquen como FHS Linux, y van a encontrar un documento muy bien redactado que lista los principales directorios que van a encontrar en el 99% de las distribuciones Linux, quizá un poco menos. Alguna quizás agregue un directorio particular, pero siempre va a haber un barra etc, un barra home, un barra bar, un barra USR. Muy bien, y la tarea de manipular archivos, ya sea crear, copiar, renombrar, borrar y hacer lo mismo con directorios, es también muy simple. Y eso también demuestra la versatilidad de disponer de un VPS. Otra cosa que está buena, si nos inclinamos por la solución del VPS, es que le podemos instalar una solución de monitoreo o de
digamos, para inspeccionar los registros del sistema de una forma más simple, quizás a través de una interfaz web. Entonces, ahí tenemos menos la introducción a la línea de comandos de Linux, y también una serie de guías básicas para determinar si necesitamos un VPS o nos alcanza con un hosting tradicional. Muy bien, ahora vamos a ver las preguntas. ¿Es lo mismo un VPS que una Virtual Machine? A grandes rasgos, sí. Una Virtual Machine o máquina virtual, por lo general va a estar más asociado a algo que yo puedo tener caseramente, o corriendo en mi máquina con alguna solución sobre una solución de virtualización, y un VPS es por lo general el nombre que se le da a algo que está disponible en la nube. Para trabajar desde Windows, ya lo había mencionado, pero los clientes de SSH que recomiendo son PuTTY o MOBA Xterm. Personalmente me gusta mucho MOBA Xterm porque además de la interfaz de línea de comandos, cuando vos te conectás, te provee a su vez de un cliente SFTP, una interfaz gráfica, desde la que vos podés arrastrar archivos desde tu equipo local hacia esa área y los copias sin problema. Y también MOBA Xterm te permite editar archivos haciéndoles doble clic de forma remota. Usando la consola puedo reemplazar las funciones del panel Ferozo. Estaría bueno esa pregunta a la gente de DonWeb, porque ellos te van a saber responder más en cuanto a la funcionalidad de Ferozo. Entiendo que la consola siempre te va a dar mucha más funcionalidad, pero no sé si es compatible el panel Ferozo. Sí, tranquilamente puedes instalar Docker en un VPS. Si ustedes ven las guías que yo he escrito para DonWeb, guías.donweb.com, todas las guías de Docker están escritas utilizando un VPS de DonWeb. Mauricio Gabriel Lucero dice: siempre veo en bar los archivos de la web. ¿Es correcto? Bueno, por lo general, en bar, si vemos un segundito, si instalo rápidamente el servidor web Apache, no va a tomar nada, y me voy rápidamente adentro de bar, voy a encontrar este directorio, www, que si hago, voy a encontrar un HTML, y los archivos que yo meta acá dentro de ese HTML van a ser los que por defecto me va a servir el servidor web Apache. En este caso, para el taller estoy utilizando un... de paso les muestro, para ver la distribución de Linux. Recordemos que es una cuestión de configuración o de settings. Yo puedo utilizar /etc os-release, y eso me va a dar la distribución y la versión que estoy utilizando. En este caso es un Ubuntu 20.04.3. Muy bien. El directorio TMP, cuando lo veamos, está resaltado en verde por los permisos que tiene. Cualquier usuario del sistema puede escribir en el directorio TMP, pero este último bit me indica algo importante, que si bien yo puedo escribir algo en el directorio TMP, no puedo borrar lo que otra persona haya escrito. Muy bien, sigo leyendo. Queda grabado, sí, la clase. Sí, en las próximas 48 horas recuerden que van a recibir la grabación de este webinar y el certificado de asistencias. Daniela, de todos los webinars no he recibido los videos, pero sí los certificados. ¿Pero cómo puede ser, Julio?
Escribime un mail a talleres@donweb.com y vemos qué pasó con tu caso, ¿sí? Recuerden seguirnos en Instagram para mantenerse al tanto de todos los webinars gratuitos. Algo ya adelantó al inicio de la clase de Gaby. No sé, Gaby, si lo querés recordar, que el próximo Sí. 15, pero de marzo, nos volvemos a encontrar para fundamento de Node y Express. En abril tenemos intro a las bases de datos no relacionales con MongoDB. Y tenemos el de crear API sin escribir código. Gaby, Sí, esa particularmente la va a dar Diego, la de ¿quién es API sin Diego? código. Un muchacho que trabaja en un web. Sí, bueno, dos preguntitas más respondo y ya Sí, terminamos, sí. porque me parece son muy válidas. Em, Alguien preguntó cómo podemos ver algo que pasa por la pantalla muy rápido para verlo detenidamente. Tomemos como ejemplo el tree que por ahí va a aparecer. Ahí está. Supongamos el tree de etc. Lo que puedo hacer es enviar la salida de ese comando mediante la barra, un pipe, a otro programa que me lo procese. En este caso yo puedo utilizar el programa LES, que es un paginador. Entonces, al enviarle la salida del primer comando hacia el segundo, con el segundo voy a poder manipular la salida. ¿Ven? Ven que ahí puedo ver, ya no pasó todo de golpe, sino que con las flechas puedo ir hacia abajo y hacia arriba, ver lo que yo quiera, y cuando ya está, aprieto la letra Q y salgo de eso. Estaba buena esa pregunta. Después, con respecto a lo que pregunta Ricardo, ¿qué tipos de datos se puede guardar en un VPS? Cualquiera. Es lo mismo que si vos grabaras un archivo en tu computadora personal. ¿Es posible utilizar archivos binarios ejecutables script.sh? Sí, tranquilamente. Lo que se puede hacer, la restricción que se puede poner, es no permitir la ejecución de archivos potencialmente dañinos. Entonces vos podés crear un sistema de archivos dentro del equipo y especificar que no se puedan ejecutar. Muy bien. Muy bien, eso sería todo. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado y espero que estén en los próximos webinars. Si quedó alguna pregunta sobre esta presentación, ya saben, como les dije, me pueden buscar en LinkedIn y en la medida de lo posible vamos a ir respondiendo por ahí.